lo que se viene. Conduce Héctor Ruiz. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a abordar un tema que está relacionado fundamentalmente con la situación política nacional. Uno ha visto en los últimos tiempos, por sobre todas las cosas, la puesta en práctica de políticas públicas que han significado un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, un deterioro también de los sectores medios y una gran complicación para las empresas pymes de la Argentina. Frente a este cuadro, uno lo que se pregunta es cuál va a ser el camino que en todo caso cualquiera de los componentes de estos tres grandes grupos va a tomar a los efectos de poder frenar esta política pública que está impactando seriamente y que está complicando. Tenemos partidos políticos debilitados, desmovilizados, tenemos sectores gremiales empresarios que también no están totalmente de acuerdo respecto de cómo actuar y un grupo de sindicatos que entiendo, el sindicalismo es en la Argentina hoy, por nivel de organización y capacidad de respuesta, tal vez la herramienta más importante que tengan los sectores sociales de la Argentina para enfrentar estas políticas públicas. Vamos a hablar con tres sindicalistas de Santa Fe, vamos a discutir este tema y en todo caso cuál es la visión global de esta situación, trasladada también en términos de la provincia y trasladadas desde el punto de vista local. Después de los auspicios, el desarrollo del programa. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bien, estamos esta noche con Claudio Girardi, es el secretario general de la CGT Santa Fe, con José Testoni, es el secretario general de CTA en la provincia, y estamos también con el titular de UTA, Osvaldo Agrafogo. Ya vamos a aprender algún día el apellido. Claudio, te quiero preguntar, ¿qué pensás respecto del planteo general frente a una política pública del gobierno nacional que viene avasallando derechos de los trabajadores, viene bajándoles la capacidad del salario, la capacidad de adquisición del salario, y hay por otro lado una situación de inestabilidad laboral planteada por lo menos en distintos ámbitos de la actividad económica y del propio Estado, ¿no? Lo advertíamos en la campaña electoral y nos decían campaña del miedo. Lo advertimos el 11 de diciembre, el día siguiente que asumió Mauricio Macri, y a partir de ahí lo venimos
diciendo y sosteniendo en un ámbito gremial, no solo en cada uno de los gremios que conducimos, sino en la CGT, sino en un espacio que hemos construido que el Movimiento Obrero Santafesino, en el caso mío la Corriente Federal de Trabajadores, a nivel nacional, que las políticas que encarna el gobierno nacional son contrarias a los sectores populares, son contrarias a los sectores del trabajo, digamos, los que tenemos trabajo registrado, un recibo de sueldo, a los que lo tienen no registrado, a los desocupados, a los jubilados y pensionados, pero también lo son para los sectores populares, de la industria nacional, de los sectores pymes, del comercio, de todo aquello que hace, del profesional independiente, del electricista, del médico, del odontólogo, de los que tenemos que vivir, de ustedes, trabajadores de prensa, que tienen que producir y hacer contenidos locales. También es una situación que no nos ampara en absoluto este proyecto, y sí está bien marcada de quién se lleva la ganancia. La ganancia lo llevan los grandes sectores concentrados en la economía, los grandes bancos, los grandes bancos llevan las grandes ganancias, los sectores agroexportadores, los sectores de la gran producción agropecuaria, los sectores de la minería, los sectores financieros son los sectores que están ganando y el resto de la sociedad está perdiendo. Por lo tanto, nosotros vamos a estar siempre enfrentados a este tipo de políticas del gobierno de Mauricio Macri. Y José Testoni, ¿qué pensás vos? No, comparto cada una de los planteos de Claudio, de CGT en general, de la Corriente Federal, los compartimos, el diagnóstico es ese. Creo que si miramos en perspectiva hacia atrás y hacia adelante, como debemos hacer, la gente sufre por el presente, hoy hay hambre, hay frío, hoy hay problemas de represión, los narcos han tomado los barrios, tenemos muchísimas cuestiones que no permiten levantar la mirada, pero los dirigentes, con dolor y con la pasión, digamos, por transformar la realidad, tenemos que mirar hacia atrás y hacia adelante. Y hacia adelante, digamos, hay que decir que dentro de unos años vamos a estar advirtiendo que hay un genocidio nuevo de la mano del sistema financiero, hay un genocidio de la mano de la destrucción del ambiente, hay un genocidio, digamos, que va a dejar cientos de millones de víctimas, miles de millones de víctimas a lo largo y a lo ancho del planeta, y en ese contexto tenemos que intervenir inmediatamente. Digo para atrás, hay que mirar también, porque como reflexionaba correctamente este gran pensador, el vicepresidente de la hermana República de Bolivia, plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, él, si bien reconoce que en América Latina y que en nuestros países, no en Bolivia particularmente, pero en muchos países está viendo como un flujo de avance de las derechas conservadoras, colonialistas, vinculadas a lo peor, digamos, de lo que nosotros consideramos de la política, digamos, que cosas que deseamos superar, tipo Macri, tipo Bolsonaro u otros ejemplos. Él también advertía que no hay una desmemoria de la sociedad, de los colectivos sociales, y que así como hay un flujo también hay un reflujo, y que hay oleadas que hoy tal vez están llegando a su punto de avance máximo la derecha, pero entendemos que estas coincidencias, esta caracterización, esta ficha que le empieza a bajar a mucha gente que creyó en la consigna cambiemos, que probadamente está que no es cambiemos, retrocedamos, debería ser, va a generar en algún punto, tiene que generar en algún punto una síntesis política en torno a un programa que no convierta en un destino trágico lo que está pasando actualmente, que ahora, supere está bien. Más. ¿Vos crees más que a humanas. esta altura de los acontecimientos el sindicalismo es la organización desde el punto de vista social que está en mejores condiciones de enfrentar esta situación? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que también tal vez no es una experiencia tan local en Santa Fe, pero en algunos casos sí, los movimientos sociales también han dado respuesta. Creo que las gremiales empresarias que vos nombraste tienen profundas contradicciones, porque están tremendamente perjudicados por un capital internacional que le acumuló la riqueza al 1% de la población, le acumuló el 99% de la riqueza del planeta. O sea que ellos no pueden decir que están beneficiados viéndola pasar. El que fabricaba estufa, el que arreglaba estas lámparas, esta mesa, camisa, digamos, a todo le está yendo mal, porque hoy esta apertura indiscriminada, estas variables macroeconómicas lo perjudican brutalmente. La destrucción del mercado interno, lo sabemos todo. Seguro. Lo sabemos todo, ¿quién va a poder comprar? Pero ahí no hubo todavía una articulación como para reaccionar en contra de este modelo.
Y los partidos políticos han dejado mucho que desear hasta acá. Sí. Están vaciados de debate y de funcionamiento. Los partidos son herramientas fundamentales, pero los argentinos pareciera que detrás de los candidatos destruimos los programas y las herramientas que tienen que sostener a los candidatos. Eso no pasa en el sindicalismo. No tiene José Testoni. No es gran cosa si no fuera por ANSAFE o por CTA. Lo que es grande es ANSAFE y CTA, sus 90 años de lucha, su tradición, su coherencia, sus aciertos y sus errores. Los que estamos acá somos conscientes de esto. Somos una parte de una estructura, de una organización que nos sostiene y que por ser una organización tiene capacidad de dar respuesta colectiva. Eso no lo puede mostrar las estructuras partidarias, que uno los ve más preocupados por el destino individual que por el colectivo. Bien. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? A ver, digamos, la Unión Tranvías Automotor es, dentro del marco de las organizaciones gremiales, un instrumento fundamental respecto del éxito de lo que planteen colectivamente, si toman una medida de fuerza o no toman una medida de fuerza. Ustedes son plenamente conscientes de eso. Entiendo que, más allá de esa circunstancia, por otro lado, las últimas decisiones políticas, que es sacar los subsidios al transporte, lo coloca al transporte en su conjunto y a sus trabajadores también en una situación crítica, digamos, en una situación en donde antes hubo otros perjudicados, pero ahora, digamos, el perjuicio llega directamente al ámbito del transporte público. Sí, un poquito como se han manifestado los compañeros recién, el perjuicio de este gobierno fue, primero a uno le tocó, después le tocó al otro, después le fue tocando al otro, y a lo mejor en estos momentos nos está tocando a nosotros individualmente, pero veíamos como esto es como el agua que avanzaba. En un momento no iba a llegar, y bueno, nos llegó a nosotros como estructura sindical. Lo que tenemos que saber es que el transporte hace muchísimos años que está sostenido por los subsidios que son nacionales, que es parte del sostenimiento del transporte público, porque el transporte público es el que lleva a toda la gente más humilde, la gente con menos capacidad económica, y bueno, entonces realmente en todas las partes del mundo el transporte público ha sido subsidiado. Bueno, estas políticas últimas de Mauricio Macri con la firma del Fondo Internacional tocan la parte de los subsidios, y entonces hoy nos toca a nosotros también pasar la que la están pasando otros compañeros en distintos lugares. Uno ha visto, perdón que te interrumpa, uno ha visto hace unos días atrás aquí en la ciudad de Santa Fe colectivos ploteados diciendo hoy la tarifa subsidiada 14 pesos, sin subsidio 40. ¿Ese es el precio del boleto? ¿Es razonable, digamos, un planteo de esa naturaleza para el servicio de colectivos en Santa Fe? Tenemos ejemplo que en Santa Fe antes del año 2000, porque el subsidio creo que empezó en el 2002, 2003, sí. La tarifa de un boleto de pasajero urbano estaba en relación a 1 litro de gasoil, $1 en algún momento. Entonces no escapa a lo que están diciendo los empresarios también. Esta ecuación hace que se levante el boleto, que también es la otra discusión, ¿y quién lo va a poder pagar? Porque son los sectores humildes, como hablábamos recién, los que suben a ese transporte público, y hoy no pueden tener 40 pesos para subir a un colectivo, 38, 37, 40, ¿cuánto es la discusión? No lo tienen, objetivamente. No tienen trabajo, la gente no tiene a dónde ir. Los trabajadores, el poder adquisitivo que han perdido en los últimos tiempos es terrible. Este gobierno vino a destruir todo, como lo han dicho ellos. Esta es la realidad que tenemos. Hoy el salario del que trabaja se ha venido abajo enormemente. ¿Y la gente que no trabaja? La gente que se le está cerrando las pymes también, porque no pueden pagar los servicios, porque no pueden... Bueno, acá hay un montón de desgaste de este gobierno que está destruyendo todo. Bueno, el sector del transporte es uno más que a partir del año que viene no van a tener más subsidio, y ahí está la pelea a nivel provincial, a donde le quieren trasladar el problema a las provincias, y las provincias no sé de dónde van a tener que intercambiar o discutir si realmente se van a hacer frente a los subsidios, que como lo venía dando el Estado Nacional. Bueno, se habla de una... Sí, decime. Por lo que contaba Osvaldo recién, la tarifa subsidiada en el transporte, como en otros servicios, es salario diferido. Claro. Es también plata que le llega al trabajador en forma indirecta. Que una persona pague, lo que contaba Osvaldo recién, 14, 15 pesos, por dar un número... en diferentes ciudades son otros valores, es porque si tiene que estar arriba de 35, el Estado está aportando 20 pesos, está aportando por cada vez que alguien sube el colectivo a 20, si lo hace 4 veces al día, si es empleado de comercio,
son 80 pesos por día, esos 80 por los 20 días son casi 2.000 pesos por mes que tiene subsidiado ese trabajador por el Estado. Lo mismo que había una política en el tema electricidad de llevar salarios diferidos. Y segundo, plantearle como siempre el apoyo a cada una de las organizaciones gremiales. Hoy le toca a los compañeros de UTA, porque esto seguramente, si esto pasa, va a haber menos trabajadores o menos trabajo, porque la gente no va a subir en el colectivo, van a achicar los tiempos, van a ampliar los tiempos entre que pasa colectivo y colectivo, van a sacar la frecuencia. Escuchaban empresarios, Osvaldo me lo podrá decir vos, que un colectivo que valía 2,5 millones de pesos ahora vale más de 6 millones. Entonces la flota se va a venir abajo. El chofer, además de tener una herramienta de trabajo no acorde, hay que entender que cuando está sentado solo, un colectivo urbano, cuando se rompe la gente no busca al dueño de la empresa. Se la va a agarrar con el chofer y son también ¿qué es la cara del servicio? Y es la discusión de trabajadores contra trabajadores, y son todo este tipo de cuestiones que también tenemos que darle el debate y saberlo plantear. Algún planteo hay a partir de la propuesta en el presupuesto del gobernador Lifchit para reducir esto, pero para nosotros es sumamente complejo el tema que hoy atraviesan los compañeros de UTA. Sí, hay dos proyectos, por otro lado, presentados en la legislatura de la provincia de Santa Fe, uno de Rubén Galassi, el otro es de Luis Rubeo, que plantean en todo caso una modificación desde el punto de vista tributario en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente gravando a las exportadoras de cereales de la provincia para poder subsidiar el transporte, digamos. Eso fue, en todo caso, una iniciativa que está en debate en la legislatura y sobre el cual el grupo del Círculo Rojo de la provincia de Santa Fe dio una inmediata respuesta, ¿no? Dijo, bueno, no, esto no, lo va a terminar pagando el productor. En definitiva, si no lo paga el Estado, no lo pagan las empresas exportadoras o, digamos, o no lo paga el Estado, bueno, lo va a terminar pagando el trabajador, que en definitiva lo que en este caso estamos sabiendo claramente no lo va a poder hacer, los que queden. Los que queden, porque digamos, con esta lógica de déficit cero, esta lógica de transferencia de la riqueza de los argentinos al Fondo Monetario para pagar una deuda que nadie sabe dónde está. Se fumaron decenas de miles... 160.000 millones de dólares. Bien, de millones de dólares, una cifra incomprensible para cualquiera de nosotros. Se fumaron y uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los fierros? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las rutas? No están en ningún lado. Entonces voy a decir, en ese esquema, digamos, evidentemente hay un deterioro, digamos, de lo que es el mercado productivo, lo que es el mundo laboral brutal, digamos, porque efectivamente están apostando a 2 o 3 sectores y nada más están apostando al sector financiero, al sector agroexportador y al sector minero. Y después algo de las empresas de servicios también. Y algo de servicios, por supuesto, porque los ricos necesitan servicios. O sea, en todo país los ricos necesitan servicios, parte de la actividad. Pero digamos, eso es algo que me parece que en la Argentina no va a pasar, porque en la memoria del pueblo argentino está que se puede vivir mejor, está que hay otro mecanismo. Por otra parte, esta lógica de hacer política con un Excel me parece que es una lógica que, bueno, nunca creímos en eso, pero bueno, me parece que también hoy está teniendo una derrota más importante que la de los dirigentes sindicales. Hay más de uno que entienden que las barbaridades que dicen todas las noches Melconian, Sturzenegger, que se pasan, digamos, con la prédica neoliberal, diciendo déficit cero, acomodé, y ajustemos, recortemos, vaciemos, eso no va a funcionar, eso nunca funcionó. Todos esos procesos económicos a los que ha sometido el Fondo Monetario y que han favorecido a las élites, porque de esto hay que hablar, digamos. Cuando la economía es bastante sencilla, la plata no aparece y desaparece, está en un lado o está en otro. Hoy se está concentrando y está desapareciendo de los bolsillos de las grandes mayorías. Entonces, estas recomendaciones el Fondo Monetario Internacional las ha hecho en Grecia, las ha hecho en Portugal, las ha hecho en Jordania, bueno, ha trabajado en Argentina mismo, ha trabajado y en todos esos lugares sus recetas han ido a la derrota. Lo increíble es que, bueno, que por voto popular, hay que decirlo, hayamos vuelto a creer en una macro de estas características, en una alianza con Estados Unidos, un país que toda la vida ha competido con Argentina. Nunca Estados Unidos ayudó estratégicamente a Argentina, jamás. Los buenos momentos de la Argentina, los momentos de crecimiento, vamos a hablar de PBI, tema para discutir, no han tenido nunca que ver con la alianza con Estados Unidos.
ni en la época de las relaciones carnales, ni ahora, ni en la época de la colonia. Nunca. Siempre han tenido que ver con la posibilidad de generar bloques regionales. Bueno, todo eso es lo que se está abortando. Hay que tener en cuenta que se destruyó el UNASUR, se le da la espalda al Mercosur, me parece, a la CELAC, me parece que son cosas que de a poquito las tenemos que ir retomando para que la Argentina tenga otro destino un poco más inclusivo, a pesar de que el mundo está complicado más allá de los desastres de Macri, ¿no? Macri es mediocre, da vergüenza tener un presidente de estas características, tan limitado, con tan poca formación, tan vinculado a los intereses que representa y que los ha trasladado al ejercicio del gobierno. Pero el mundo igualmente está complicado, sería complicado para cualquiera. Ahora, la orientación de las políticas que lleva este gobierno han sido claramente para profundizar. Está bien, me parece razonable, digamos, el planteo que vos hacés en todo caso, pero creo que no es todo responsabilidad, en todo caso, de Macri. Claro. Hablamos de una desmovilización de los partidos políticos populares. Sí, claro. Por otro lado, decíamos, bueno, el gremialismo está tal vez... Complicidad y además. Bueno, sí. Más que desmovilización. Ahí vamos. Complicidad, le han votado todo. Ahí vamos. Decíamos que en todo caso el sindicalismo era tal vez una herramienta que estaba en las mejores condiciones para enfrentar esta situación, pero si tuviera la voluntad política de hacerlo, digamos, ¿no? Y eso es lo que me parece, Claudio, en todo caso, que podemos debatir, en el sentido de cómo ves, en todo caso, la CGT a nivel nacional, digamos, las dudas que hay respecto de cómo actuar, ¿responde eso a una situación de los trabajadores en general o de esa cúpula CGTista que no termina de resolver para qué está? Nosotros, la bancaria y los que integramos la corriente federal, nos quedamos dentro de la CGT. Y la conducción de la bancaria es de Palazzo y tenía un ofrecimiento de un cargo sumamente importante, él y otros compañeros de corriente federal, y los renunciaron. Nos quedamos en la CGT nacional sin cargos. Construimos un espacio que es la corriente federal, que hoy está ampliado con camioneros, con ESMATA, construyendo con la CTA también a nivel nacional, con movimientos sociales, un espacio alternativo, con críticas a la CGT, sin salir de adentro. Y las críticas son, lo manifestábamos, particularmente yo he tenido la oportunidad de hablar la semana que fueron a la rural a hacer esa supuesta reforma laboral light que quedó después en la nada, porque en realidad era un camino mentiroso para que los 15 días nos hicieran entrar en el Congreso y en 15 días después, digamos en 30 días de diferencia, sacaran esta nefasta ley previsional y no se dieron ni cuenta. Entonces digo, y somos críticos ahora, por ejemplo, a la hora de sentarse a arreglar el bono. Digamos, estos sentarse eran 14 puntos y fueron por uno solo, que le va a servir a 2 de cada 10 trabajadores. Nosotros en bancaria queremos discutir la paritaria como la tenemos firmada. Como seguramente los compañeros provinciales que tienen la cláusula gatillo quieren la cláusula gatillo, la inflación real. Yo no quiero. Ahora, hay sectores que le puede servir, es probable, pero no le sirve a los que menos tienen, ni a los sindicatos más chicos, ni a las fábricas que están quebradas, ni le sirve a los jubilados, ni a los pensionados, ni a los desocupados, ni a los planes sociales. Entonces no le sirve a muchísima gente. Entonces digo, en ese marco nosotros hacemos crítica a la conducción nacional, no somos desestabilizadores. Si hemos construido, por ejemplo, el 21F, que fue una gran movilización con más de 400.000 personas, y además seguir sumando. Yo creo que hay que ser muy crítico. Lo que tiene que entender la CGT, que no sirve la negociación ya con el gobierno nacional. Pasaron 3 años y no nos dieron una para ganar. No hay una a favor de las clases populares o de las clases trabajadoras. Y cuando no te pegan por una cosa, te pegan por la otra. Te vacían los sindicatos, te multan, te sacan las plata de las obras sociales, te echan trabajadores, te sacan derecho laboral, te sacan el poder adquisitivo. Digamos, podemos seguir, ¿no? Impuestos a las ganancias, etcétera. En ese marco, ¿qué planteamos nosotros? Seguir construyendo factores de consenso bajo una alianza que acá la usamos en Santa Fe, lejos de ser perfecta, pero creo que hemos hecho un avance, que es el movimiento obrero santafesino. Sí. Seguramente, quien conduce la CTA, la CGT, tenemos diferencia en el armado, por eso si no, no estamos en el mismo lugar. Pero hemos buscado las cuestiones en común. Y me parece que estamos andando un camino con muchas más organizaciones, que esto se amplía, que es inclusivo, de cara, y por algo que decías vos, es cierto que cuando hay una medida de fuerza el transporte público puede incidir, pero en esta ciudad hicimos una movilización que fue histórica de más de 10.000 personas en el último paro CGT, los compañeros estaban en uso de medida de fuerza y la gente fue igual. La gente fue igual a la medida de fuerza. Si cuando la gente se quiere adherir a una movilización, o sea, porque era paro con movilización, la gente no iba a trabajar a su puesto de trabajo de organización. Digo, seguramente
en ese marco hay que seguir en el camino de la unidad, pero una unidad con contenido. La unidad para amontonarnos, por decir que estamos todos juntos, no sirve. Hay que buscar un programa, lo manifestaba. Sí, un objetivo. Un objetivo un claro. programa que nosotros en la Corriente Federal lo tenemos, que la CTA lo tiene, que el 21F lo tiene, que lo estamos haciendo coincidir entre los espacios que ahora Camionero, en Mata y la Corriente con la CTA, y más otros gremios se están sumando, estamos coincidiendo sin ser lo mismo. La unidad en la acción no la podemos sacar bajo una figura jurídica, pero es en la acción. No es enemigo el compañero que piensa a lo mejor un poquito diferente a nosotros. Hay que saber aceptar las diferencias. Creo que la tolerancia a la diferencia entre que estamos dispuestos a pelear contra el gobierno de las políticas Macri, las tenemos que tener, y de la misma forma se le exigimos a la política, que es el eje central. Porque esto, ¿cómo termina esto? Termina resolviéndose en la política, en un proceso electoral que se va a dar el año que viene, que la verdad que, como decía Perón, ¿de qué sirve ganar calamuchitos si perdemos la nación? Y el objetivo central es buscar una unidad del movimiento obrero, los campos populares y de los partidos populares, para poder ganar a Mauricio Macri una elección con un candidato hombre, una candidata mujer a presidente con su fórmula vice, pero con un programa que de ahí no nos movemos. Sí, que es lo más importante. Con más allá de los una situación seguro. de asumir con 60.000 millones de dólares el vencimiento en 6 meses, que Seguro. no va a ser fácil. Osvaldo, por lo que se sabe acá en la ciudad de Santa Fe hay una decisión del Consejo Municipal en el sentido de planchar las tarifas hasta fin de año, congelarlas, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿es esa una medida que en todo caso responda de una manera adecuada a la situación global del transporte público, a la situación de los usuarios del transporte público? Yo sinceramente pienso que el transporte público no solamente debe albergar, debe contener a aquella persona que menos tiene, sino que si queremos tener un tránsito más ordenado, necesitamos que al transporte público lo use más gente de la que hoy la está usando, ¿no es cierto? Entonces, uno debe pensar, sinceramente, en otro esquema tal vez, en otra forma de implementar el servicio público de transporte, mejorándolo, sin lugar a dudas. La decisión del Consejo, digamos, y en todo caso del propio intendente de Santa Fe, ¿es la adecuada? No fue la adecuada y realmente hubo un error del intendente, calculo haber dicho lo que dijo, y del Consejo yo en algún momento lo dije, que es una medida populista. A cara de lesiones que va a haber el año que viene, acá nos ponemos a hacer políticas sin ver las consecuencias de las políticas que tenemos. Esto indudablemente lo está haciendo el gobierno nacional, como lo estamos hablando, toman todas las medidas en contra sin medir las consecuencias que tienen las medidas, y el Consejo ha imitado exactamente lo mismo. Sin pensar, hicieron una medida populista, congelando el boleto, sin saber cuánto es la tarifa real, sin cuánto era la ganancia del empresario, sin ningún tipo de estudio, levantar la mano pensando que a la gente, diciéndole que le congela el boleto, van a tener un voto más el año que viene. Y lo digo que se han equivocado porque lo conozco a muchos de los concejales, tengo el mayor de los respetos, pero a veces se dejan llevar por esto de que el año que viene me tengo que presentar nuevamente al electorado y decirle que hice algo. Algo sería, lo que vos dijiste realmente, hacer un estudio profundo del transporte público en la ciudad de Santa Fe, porque el tránsito no se puede ya más en Santa Fe circular, y tendrían que estar trabajando sobre eso. Costo-beneficio. Hoy un concejal que digan que no saben si el empresario gana o pierde plata, es una vergüenza tener un concejal así. Hoy un concejal tiene que saber si el empresario gana o no gana. Esto se parece un poco a lo que pasó con la gente del casino. Subimos sin las consecuencias. El empresario es muy fácil. Cuando se le queda corta la sábana, la variable de ajuste siguen siendo los trabajadores. Sin duda. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estar volviendo y analizando desde el punto de vista y el criterio de los dirigentes gremiales locales qué hacer frente a esta situación, porque evidentemente el problema es complejo, la situación política y social también lo es y merece en todo caso una preocupación de todos. Ya venimos.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Todavía no sabés qué estudiar? El Instituto Jerárquicos te ofrece tecnicaturas superiores en enfermería, psicomotricidad, seguridad e higiene en el trabajo y esterilización. Comunicate al 0342 450 4873 o encontranos en Face, Instituto Jerárquicos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, José, te quiero preguntar, recién decía Claudio, en todo caso está integrado el movimiento obrero santafesino, esa experiencia y por sobre todas las cosas me parece también interesante hablar de lo que significa ser parte del Consejo Económico Social, es decir, tenés una política de Estado que es distinta, absolutamente distinta de lo que es en el ámbito nacional. Y hay una perspectiva, por lo menos, de debatir con el Estado y debatir con los otros jugadores que son los empresarios, qué hacer, ¿no? Qué hacer juntos. Sí, vamos a empezar por lo del Consejo. Tenemos cierta preocupación porque el Consejo Económico Social, un ámbito multisectorial, plural, digamos, cuatripartito, está el Estado, están las organizaciones de la sociedad civil, el sindicalismo y las cámaras empresarias, no ha traído hasta acá un punto de acuerdo. Pero por ahí se decía, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Una frase correcta. Entonces decir, bueno, vamos a tratar de valorar lo que se pueda valorar. Hoy se está pertrechando la Gendarmería, el Estado Nacional, las policías federales, para reprimir al pueblo. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando a nivel nacional. Hoy mataron en la madrugada de hoy un chico, Matías Arellano creo que se llamaba, en Villa Celina, el partido de la Matanza, un partido que está exhibiendo los peores indicadores sociales de pobreza, desnutrición, hambre, digamos, obviamente por una barriada de casi 3 millones de personas que bueno, digamos, al límite de la pobreza, que cuando cae su nivel de actividad, la pobreza es el hambre, ¿no? Y es la muerte. Entonces, que en Santa Fe tengamos ese ámbito, yo debo decir, tengo que decirlo, no pudimos tener hasta acá, decir, bueno, avanzamos en un punto, transporte. Los empresarios, los trabajadores, el Estado dijeron, vamos a un acuerdo en un proyecto para el transporte provincial, para el transporte municipal, en un proyecto para el tema de niñez, el tema de narcotráfico, no pudimos. Ahora, yo también tengo que decir que estamos sentados en una mesa y el Estado santafesino y los nazis que andan dando vuelta por nuestros territorios y los violentos y los que no les gusta la democracia, cuando ven que nosotros estamos reunidos en una mesa, ellos se debilitan. Lo que Bullrich puede hacer a nivel nacional, creo que en Santa Fe no lo podría hacer con tanta facilidad. Entonces yo valoro muchísimo el Consejo Económico y Social, porque creo en la democracia, porque creo profundamente en la democracia, creo que la democracia nos tiene que dar respuestas, no van a ser automáticas, van a ser fruto del debate, de los proyectos, de la compulsa de intereses, no es que nos reunimos a tomar el té y ya está suficiente, no, vamos a discutir, vamos a pelear, vamos a ponernos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Pero al menos estamos sentados democráticamente en ese ámbito y no andamos a los tiros como algunos están proponiendo, que es lo que tienen que hacer con los pobres, los que son dueños de todas las cosas. Entonces, quiero dejar ese pesimismo de decir no avanzamos y valorar lo que hemos construido. Y creo que en esa mesa cuatripartita, el movimiento obrero ha tenido
una actitud más que adulta, porque no fue con 12 posiciones diferentes. Nosotros cada vez que vamos a discutir un tema nos reunimos antes. Y cuando discutimos RT, tuvimos una posición sobre RT que prácticamente la compartía más del 90% de los que formábamos parte del Consejo Económico y Social de la representación sindical. Cuando hubo una posición sobre pacto fiscal, compartimos la posición, la discutimos previamente. Ahora queremos discutir presupuesto y también fuimos con posiciones conjuntas. Entonces nosotros intentamos que esto no sea la Armada Brancaleone para que nada se resuelva. Hacia adentro del movimiento obrero tenemos diferencias, como digo Claudio, naturales. Yo los tengo hacia adentro de mi gremio, hacia adentro de mi comisión tengo diferencias y no me asustan, pero yo trato de ir con una posición institucional. El movimiento obrero se le dejó servir al resto de los actores para decir, acá está, esto es lo que nosotros pensamos, 5 o 6 puntos que creemos que son centrales y sobre los que queremos discutir en profundidad. Hoy vamos a entregar un documento para hacer los aportes de nuestra perspectiva a un acuerdo santafesino. No vemos de los otros actores la misma actitud. Vemos tensiones sectoriales, pero inclusive entre ellos, contradicciones que no les permite que nosotros podamos decir, bueno, vamos a hablar de un punto y avancemos. Porque también es cierto que así como nosotros estamos aplicando un muy buen antídoto ante los violentos, ante los fascistas, ante los que no les gusta la democracia, el sacarnos una foto y estar discutiendo todos los actores fundamentales de nuestra provincia, nos estamos vacunando contra las tendencias antidemocráticas, también se van a valer estos mismos actores de nuestra falta de respuestas a los problemas reales, de no llegar a un acuerdo. Entonces, ahí no nos podemos equivocar. La paritaria, la negociación colectiva, el diálogo social tiene que tener resultados. Sí, si no se debilita. Está bien. Lo cierto es que un tema que es muy importante, vos lo mencionaste, es el ART. La provincia definió hasta ahora no aplicarlo, no adherirlo. Y me parece... Tenemos nuestras dudas. Bueno, pero hasta ahora ¿se aplicó? No, hasta ahora no se adecuó a la ley nacional. Está bien por eso. Tenemos nuestras dudas de las intenciones. Bien. La industria termina de reclamar un pedido de emergencia, para su expresión sectorial. Por lo tanto, y además hay una preocupación, evidentemente, entre el movimiento obrero y los propios industriales en el sentido, y yo creo que es sincero, en el sentido de mantener las fuentes de trabajo. Porque mantener las fuentes de trabajo significa mantener las empresas. Supongo yo que es eso. No sé qué opinas vos, Claudio. A ver, nosotros somos creyentes en que la industria nacional, los sectores de la producción nacional tienen que existir. Son parte de eso, son que si no hay producción nacional, no hay industria nacional, no hay pymes nacionales, no hay generación de puestos de trabajo, no hay generación de riqueza y no hay que distribuir. Por lo tanto, nosotros, lo único que le pedimos, yo voy a utilizar, como soy oriundo de Galgo, un término campestre, le pedimos a esos sectores que no hagan lo que hace la vaca empantanada. La vaca empantanada, todos los que somos del interior sabemos, se entierra, se la empuja de los cuartos traseros, el problema es que cuando sale te pega una pata en el pecho. Entonces nosotros le decimos a esos sectores siempre lo mismo, nosotros los queremos ayudar, queremos estar con ustedes, queremos acompañarlos. Si no hay mercado interno, si nosotros los trabajadores no tenemos plata en el bolsillo, no compramos los vasos, no compramos la camisa, no vamos a comer afuera, no cambiamos la bicicleta, no arreglamos la casa, eso es mercado interno. 8 de cada 10 puestos de trabajo tienen que ver con eso en la República Argentina. Queremos que crezcan, pero vamos a hacer un pacto, porque si además lo primero que quieren discutir esos sectores es, vamos a una mesa, tenemos 50 medidas en contra, no, primero vamos por la ley de RT. Si nos ponemos de acuerdo en otra cosa, vamos a sostener el Banco Nación, que lo están haciendo pedazos del Estado Nacional, porque es una banca de fomento, para que tenga un crédito hipotecario a alguien, para que cambien los colectivos a las empresas del colectivo, para que una industria compre maquinaria nueva, para que los estados municipales, provinciales y para que el comercio tenga de dónde financiarse en forma barata. No, vamos a ponernos de acuerdo en esas cosas, que es lo que por ahí está planteando José. Respetamos y valoramos mucho el ámbito, hay que ver resultados más concretos. Y esto se lo hemos planteado al gobernador, a su gabinete, se lo hemos dicho de la misma forma que le dijimos que el pacto fiscal que impuso la nación a todas las provincias traía más pobreza. La adenda o la modificación de ese pacto va a traer más pobreza, porque te sacan los impuestos de la soja que se coparticipan, te sacan el subsidio de transporte, te sacan, entonces ¿qué hay que hacer? Se comprometen a pagar la deuda que está ganada en la Corte Suprema, pero sí se la pagaron a la provincia de Buenos Aires con una foto entre el expresidente de la Corte Suprema y la gobernadora Vidal. Entonces digo, estas cosas se las hemos planteado al gobernador, somos santafesinos, vamos por el mismo camino de discusión,
Sí creemos que hay otros caminos, por ejemplo, con la deuda hay que ser mucho más duro. El pacto fiscal nosotros no lo hubiésemos firmado, pero bueno, son posiciones que vamos y discutimos, siempre respetando ese ámbito y esa mesa generado. ¿Qué es más, Héctor? Nosotros hemos pedido que esto que generó el gobernador Lichi se convierta en ley, porque un gobernador sin reelección el 10 de diciembre de 2019 termina su mandato, y quien gobierna a partir del día siguiente, queremos que este ámbito quede en discusión, y hoy es una decisión del gobernador. Claro, es un decreto del gobernador. Exactamente. Tanto creemos en eso que lo creemos, y lo hemos planteado en el movimiento obrero, la idea de que se convierta en ley, insistiendo que nosotros creemos que en un país tan presidencialista como este, o de la forma de gobernar de este, hay que ir primero por un espacio para ganar un espacio progresista de la nación. Pero además, hay que decirle a la gente que en enero no se arreglan los problemas, que este endeudamiento, el que planteaba José, en muchos miles de millones de dólares, nos va a llevar por lo menos 6 años enderezarnos, por lo menos 6 años. Por lo tanto, el presidente que asuma en diciembre del 2019 va a tener que hacer un pacto de gobernabilidad para que la gente no se muera de hambre. Sobre todo para que la gente no se muera de hambre. Porque en realidad subirse a un colectivo, ir a un banco, ir a una escuela con zapatillas y útiles, va a ser secundario porque la gente no va a tener para comer. Entonces digo, nosotros somos los que creemos que hay que sacar con votos a un gobierno que ganó con votos mintiendo. ¿En qué mintió? En mi gobierno no va a haber impuesto a las ganancias, lo pagaban 1.200.000 personas, ahora lo pagan más de 2 millones. En mi gobierno no va a haber devaluación, 3 o 4 y la va a seguir habiendo. En mi gobierno no va a haber desocupación, cada vez más desocupación, más de 100.000 despidos en el último año, de gente con aportes al ANSES. En mi gobierno no voy a pegar a los jubilados, le pega. A los docentes los iba a poner allá arriba. Persigue a los dirigentes docentes, sobre todo en provincia de Buenos Aires. En mi gobierno no va a haber persecución política, la hay. En mi gobierno, pobreza cero, cada vez más pobre, pero sobre todo cada vez más indigente que no tiene un plato de comida. Entonces, la gente votó algo, pero él les mintió. Entonces digo, no es que la gente se equivocó. A la gente le prometieron algo que no se le cumplió. Y yo creo que en este país alguna vez habría que debatir que quien miente para llegar a un cargo político o gremial debería dejar los cargos con un juicio político, porque no es destituyente. Si uno promete 15 cosas y las 15 cosas son contrarias a lo que prometió, pero además con decisión política, sí, no una es que revocatoria de acá mandato. No hubo un terremoto, Es eso. No hubo un terremoto donde destruyó todo. Acá fueron decisiones políticas. Digo, tendría que tener un juicio político e irse por no haber cumplido. En ese marco nosotros vamos a seguir construyendo una alternativa nacional, porque la única salida que tenemos es que venga un gobierno progresista a conducir la nación. Osvaldo, ¿qué piensan ustedes cuando resulta que sale prácticamente lo mismo viajar en avión que en colectivo? Eso ya lo veníamos observando del principio de este gobierno. El principio de este gobierno empezaron con los low cost, los aviones, y empezaron a destruir al transporte de larga distancia. Y más o menos eso fue tapado porque, bueno, pero realmente fue el primer transporte que le sacaron el subsidio. Ya hace 2 años que le sacaron y tuvimos pérdida de trabajadores, pérdida de los derechos laborales, y hoy se siguen incrementando. Tenemos un sector que realmente nos están llevando a la precarización. Cuando no sale por ley discutir las leyes, en las negociaciones paritarias, nos meten la mano en los bolsillos a los trabajadores y a los gremios y a todo. Y hemos venido luchando con todo esto, y hace ya mucho tiempo que el sector de larga distancia se sostiene hoy buscando alternativas para ver cómo pueden seguir hasta que termine este gobierno, porque creo que si buscamos lo que se estuvo hablando en esta mesa, lo único que estamos esperando, que como este gobierno ha llegado por los votos de la gente, lo más rápido posible, se termine este mandato, no nos volvamos a equivocar o no nos volvamos a creer nuevamente en todas las mentiras, como dijo Claudio recién, que llegaron con todas estas mentiras. Y que a lo mejor alguna de esas culpas la tenemos también los dirigentes gremiales, porque a lo mejor no le supimos transmitir a nuestros trabajadores también lo que nosotros sí, a lo mejor, en general, el dirigente sindical sabía que esto iba a pasar. Sabía. Lo que no hemos encontrado las herramientas a lo mejor para transmitirle a mucha gente que venía con mucho odio, con mucha prensa, con mucha publicidad,
que venía un cambio, que un cambio era para bien. Todos piensan como trabajador. Cualquier persona normal queremos estar siempre mejor. Si estamos acá queremos estar un poquito más arriba. Sí, y creyó en todo esto del gobierno. Uno lo que ve por otro lado también es que cada vez que hay un conflicto puntual con un gremio, el caso de ustedes, el caso de los aeronáuticos también, por ejemplo, el caso de Moyano puntualmente, hay como una demonización de ese dirigente gremial. El caso de Baradel, por ejemplo, también claramente, digamos, ha seguido una línea de conducta en el sentido de procurar la destrucción de esa figura, en todo caso representativa, del movimiento obrero para tratar de hacerle quitar tal vez el valor o los elementos que en todo caso tienen como valor esas organizaciones gremiales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, desde ese punto de vista? ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, en el ámbito de la educación con la discusión que hay en el Distrito de Buenos Aires respecto de cerrar los institutos de formación docentes y procurar, en todo caso, hacer universidades para los docentes? No, bueno, a ver, esto es histórico. La educación argentina tiene en su ADN claramente como una concepción, hay un sentido común de la educación, tiene que haber educación pública, gratuita y obligatoria, ¿sí? Ese sentido común fue migrando hacia algún lugar y entendimos que era importante la educación inicial, que era importante la educación secundaria, eso viene de la primaria para todo el mundo, para construir la idea de nación, ¿no? Muy buena. La Argentina en eso precursora en la región y en el mundo. Vuelvo a decir, se amplió esa obligatoriedad y hoy la sociedad admite la necesidad de la obligatoriedad. Pero la educación no es solo inicial, primaria y secundaria. También es educación especial, también es educación superior, también es educación de jóvenes y adultos. Y hay áreas que son, digamos, perfectamente arancelables. Sobre todo la educación de jóvenes y adultos, porque dicen, vos no terminaste la primaria en tiempo y forma, no vamos a trabajar una trayectoria específica por por esta situación que vos no pudiste concluirla. Si querés terminarla es porque vas a estar inserto en el mercado productivo. Y si estás inserto en el mercado productivo porque vas a ser colectivero, bancario, lo que fuera, que pague el dueño del colectivo, que pague. Entonces sí, la educación de jóvenes y adultos, arancelarla. Y la educación superior igual. La educación superior se sabe que el que llega hasta los 18 años puede tener capacidad contributiva. Y como esta sociedad, como este gobierno, todo lo analiza en términos financieros, fiscales y punto, digamos, sabe que el que llega a la educación superior algo puede contribuir. Muchos no pueden, bueno, que dejen. Y ahí está la sentencia de Vidal, es decir, ¿desde cuándo tiene que haber universidades desparramadas por todo el conurbano bonaerense? Lo que se está haciendo es claramente, que decir, deterioramos, porque no lo pueden destruir, no tienen la capacidad de destruir ni la escuela pública, ni los institutos superiores, ni la universidad pública, pero la deterioramos a tal punto, la amañamos tanto, le hacemos tanto la vida imposible, le instalamos todos los días una bomba, destruyendo en la mitad del patio de la escuela, para que ese deterioro te lleve a que los padres digan, bueno, mira, la verdad voy a empezar a pagar en la escuela privada. Es una trampa de la que obviamente uno intenta desanudar, pero bueno, está ahí. La educación superior en Argentina es una joya. La provincia de Santa Fe en educación superior terciaria es una joya. Tiene más de 70 institutos superiores públicos, técnicos, artísticos y de formación docente. Acá tenemos para formar docentes para todas las escuelas de la provincia y tenemos para formar técnicos para prácticamente todos los sectores productivos. Entonces, digamos, eso hay que cuidarlo, porque eso tiene que ver con justamente tener un sistema educativo que va a la par del sistema productivo y del modelo productivo, pero que no está subsumido al aparato productivo, porque esa es otra lógica también que hay que derrotar. Totalmente distinta. Nosotros formamos personas, no engranajes. Hay un tema cada vez que, bueno, este año fue un año muy conflictivo en la provincia de Buenos Aires, también en Capital, el tema de los docentes. Sí. Y a mí me llamó poderosamente la atención, ¿sabés qué? Cómo eran los edificios escolares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Estamos muy lejos de decir que esas son escuelas, ¿no? Yo digo esto porque por ahí lo que tenemos, los que nos rodea, en todo caso aquí en Santa Fe, es una situación absolutamente distinta. Nosotros tenemos edificios escolares, tenemos dificultades. Tenemos
lógico que las No las tenemos, mismas. pero no esas. No las mismas, No esas. No, no. Y por otro lado, creo que Pero también... si comparás Sí. edificios públicos, un edificio público también es la legislatura, Por ejemplo. un sí. edificio público es la Casa de Gobierno. Casa de Gobierno, El Poder Judicial. tribunales, un SAMCO y una escuela. Y un hospital. sí. Ponémelo, o una oficina pública. Yo los quiero a todos buenos y comparto, soy compañero de todos los compañeros que habitan esos edificios públicos que están garantizando derechos. Ahora no estamos igual los maestros y los profesores que el resto, ¿no? Ujú. No, aire acondicionado no hay, ventilador del techo tampoco, a veces no hay luz, te mojás, no tenés, ¿viste? Compará todo, y todo es el Estado santafesino. O sea que sí es verdad que estamos mejor, pero el Estado santafesino también es desigual, y muy desigual. Eso, Héctor, déjame decirlo, un poco en defensa ¿Está bien? de nuestros padecimientos y de la discusión que se abre de acá hasta fin de año que tiene que ver con la infraestructura, porque es importante el caminito con el asfalto al cementerio, pero primero la escuela, ¿eh? Que es el lugar donde se van a refugiar nuestros chicos, nuestras niñas, adolescentes en momentos como este, porque el Estado desaparece en estos momentos. Y si no está el Estado y no está la escuela y no está la maestra y el profesor, ¿qué queda? Los narcos quedan, los narcos. Y pensemos en todo esto. Hoy hay que fortalecer la escuela más que nunca para que no volvamos a atravesar en un proceso recesivo en el cual las decisiones macroeconómicas no las tomó este gobierno provincial y lo admitimos, pero que este gobierno provincial tiene que tener políticas para que en un momento recesivo la escuela pueda cumplir su rol de la mejor manera y que nuestros pibes no caigan en manos siendo soldaditos del narcotráfico. Eso es muy grave, Héctor. Eso es muy grave. Esto es la demanda recurrente de nuestros compañeros que trabajan en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, bueno, de todos los conglomerados. Bueno, les agradecemos a los tres que hayan venido. Sinceramente, yo pretendía por lo menos que la conversación rodeara los términos en las que ha tenido, porque creo sinceramente que el movimiento sindical, en todo caso, tiene que dar una respuesta, digamos, a la situación social, a la situación política de la Argentina. Y no hay que tenerle miedo a esto, al hecho de que en todo caso los sindicatos se pronuncien social y políticamente. A mí me parece que están cada uno de ellos individualmente en el derecho de, en todo caso, expresar qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Por lo tanto, pensemos sinceramente en una etapa a futuro que nos encuentre sin las diferencias que en todo caso nos permitan hacerle, digamos, hacerle frente concretamente a todo aquel campo antipopular que está azotando hoy la Argentina. En una semana nos volvemos a encontrar. ¿Todavía no sabés qué estudiar? El Instituto Jerárquicos te ofrece tecnicaturas superiores en enfermería, psicomotricidad, seguridad e higiene en el trabajo y esterilización. Comunicate al 0342 450 4873 o encontrarnos en Face, Instituto Jerárquicos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada.